capítulo 22 de Génesis. Habíamos estudiado el jueves el pacto que Abraham hizo con Abimelech. Es una porción un poco que está ahí y no parece que tenga mucha enseñanza. Podríamos haber dicho, hermanos, leen en casa el pasaje y seguimos con el capítulo 22, pero hemos tomado una decisión, hermano, texto por texto, verso por verso. Si algo está ahí, ¿tendrá algo importante que decirnos la palabra? Sí. Entonces estudiamos el final del 21, el pacto entre Abraham y Abimelech, y aprendimos que los conflictos se solucionan hablando. Amén. Aprendimos también que Abimelech sabía que Abraham iba a ser una nación poderosa, que aunque solo tenía un hijo de unos 3, 4 años, ya él está diciéndole: cuando tú seas una nación poderosa, por favor, no me vayas a terminar. Hicieron un pacto para preservación, un pacto en el cual involucró un conflicto de un pozo, el pozo de Berseba, ¿verdad? Y que platicando y entendiéndose y comentando, dialogando, el problema se arregló. Amén. Y así se hace, es todo en la vida, hermano. O sea, ahora, si uno no habla, si uno no comenta, si uno no dialoga, si uno no tiene la habilidad de... ¿Cómo van a saber del problema si tú no lo cuentas? Y eso es lo que había pasado. Abimelech dice: yo cómo voy a estar enterado que a mis siervos te quitaron el pozo si ellos no me dijeron a mí que tú lo habías hecho. Y hoy que me entero, ya lo vamos a arreglar, y lo arreglaron. Aprendimos algo la semana anterior. Vamos al capítulo 22, solo vamos a estudiar los primeros 8 versos. Amén. Dios prueba a Abraham. Esa es primera parte de nuestro sermón. Dios prueba a Abraham. Próximo domingo estudiaremos la segunda parte de este mismo sermón, siguiendo en el capítulo 22. La palabra dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Señor, gracias le damos por esta palabra. Pedimos de su instrucción para nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Bueno, si usted se ha perdido un sermón, también puede buscarlo en el canal de Calvary Chapel SB en YouTube y ahí lo va a tener. Después de todo el tiempo, hermano, que Abraham esperó por Isaac, ¿alguien me puede decir, por la voz quiero que me ayuden, cuánto tiempo esperó Abraham por Isaac? 25 años. Desde la promesa, claro, él tenía ¿cuántos años? 100 cuando nació el Isaac. Pero desde que la promesa vino, él tenía 75 y nació a los 100. 25 años esperando al muchacho. Y el hijo mayor lo ha tenido que echar de su casa para que Dios lo bendiga. Porque no podía estar siempre a la sombra de él y tenía que estar en otro lugar para no ser un súbdito del hijo de la promesa, sino otra nación que iba a traer problemas posteriores. Así que Abraham no tiene más que a Sara, a su hijo pequeño y él, viejo, en ese momento. Y el hijo va creciendo. Bueno, Dios no se lo pidió cuando tenía 3 años.
Dios no se lo pidió cuando tenía 6. Dios no se lo pidió a Isaac cuando él tenía 7, 8 años. Dios le pide a Isaac cuando Isaac ya tiene unos 12 años. De 12 a 16 años, la palabra que se ocupa en la Biblia ya no es niño, es muchacho. Entonces Isaac ya está un hombrecito. Y en ese momento Dios viene y lo pide. Espera hasta ese momento para probar la fe de Abraham. Y ya la promesa está ahí, que es Isaac, porque esa era la promesa. Lo probó sin estar la promesa presente. ¿Quién era la promesa? La promesa se llama, ya sabemos que tiene nombre, se llama Isaac. Entonces, él lo probó sin estar la promesa presente. Tendrás un día un hijo. Ya tengo uno. No, pero ese lo tuviste con la esclava de 20 y tantos años. Y vos estabas más joven, picarón. No, con Sara vas a tener un hijo. Pero si Sara ya no tiene ni menstruación. No, pero Sara, ok, sí, Señor. ¿Y sabes qué? Quiero ver si estás bien seguro de que yo voy a cumplir mi promesa. 99 años. Allá pueden poner las sillas, hermano. Allá, hermana Lina. 99 años. Voy a estar seguro si tú crees. Señor, han pasado 24 años de que te lo prometí, pero voy a ver si estás seguro de que me crees. Córtate el prepucio, Abraham. 99. Ay, dolor. Ay, Señor, 99 años. Yo le prometí a mi primo que si llegamos los dos a los 99, también vamos a hacer la misma señal de Abraham, ¿verdad? Ya le dije, yo voy a llegar 1 año y medio antes que él, así que a mi más adelante. Pero tenemos la promesa, ¿verdad? Si llegamos a los 99, ambos nos vamos a circuncidar. Pero yo me imagino el dolor de ese anciano a los 99 años. ¿Le creía Abraham a Dios? Sí, pero no había nacido el muchacho. Pero luego nace Isaac. Ya está bonito, 12 años. Ya hoy lo va a probar con él. Ok, ¿tanto me amas? ¿Me crees? Dámelo. Veamos el verso ahí. En el texto. Y esa es la actitud, veamos la actitud de Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, o sea, lo llamó Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo llamó? Por su nombre, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí, hermano, significa disponibilidad. Heme aquí significa venga, lo que sea. Amén. Heme aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Qué quiera, Señor, que yo haga? Esa es la actitud del heme aquí. Estamos en el capítulo 22, verso 1. Verso 2. Claro, yo lo leí en la Biblia de arameo, en Peshita. Entonces, algunos puntos tal vez no están bien claros. Pero mire el verso 2, quiero que, porque ahí esta es la clave, que analicemos bien la prueba. El verso 2. Y le dijo, toma ahora tu hijo. Primero habló Dios. Y le dijo, toma ahora tu hijo, al único. Fíjese que aquí dice tu único. Entonces en la Biblia arameo en Peshita dice al único. Entonces esto me recuerda, hermano, al unigénito. O sea, es al único. Abraham va a tener más hijos, pero este es el hijo. Sobre la promesa, sobre la bendición, sobre todo lo que viene de grandeza para Abraham, es en base a Isaac. Entonces él es el único. Siguiente, a quien amas. Bueno, ¿cómo no vamos a amar a un hijo que nos ha costado tanto? ¿Ah? Le voy a decir, a veces hay hijos que no nos han costado. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, de repente usted viene, ¿verdad? Y le dicen, eso pasó con mi papá, don Samuel, ¿sí? Aquí viene un hijo suyo.
¿Ah? ¿Cuántos años tiene? 19. 19 años. Esto fue antes de David, antes de yo, ¿verdad? Yo. ¿Y de dónde es? De San José de los Pinares, de no sé dónde. ¿Y cómo se llama la mamá? Fulana. Ay, sí, yo pasé por ahí un par de días nada más. Y el muchacho venía de 20 años, 19, 20 años. ¿Verdad? Eso no pasa en El Salvador seguido, quizás, ¿verdad, hermano? No, ¿verdad? No pasa seguido. Entonces ya a mi papá no le costó criarlo, la enfermedad. Entonces mi papá podía amarlo al siguiente día de haberlo conocido, hermano. No. Pero vaya, dejemos el caso del pobre. Que Dios tenga en su gloria a mi anciano padre, que ya hoy estaría cumpliendo 81 años este año. 81, mi mamá 71. Entonces, imagínese usted, Abraham le ha costado 25 años de espera. Es como te voy a poner en espera, ¿cuándo va a venir tu hijo? Bueno, 1, 2, 3, 24. Al año 25 viene el muchacho. Ya le ha costado, lo ama, porque es el hijo de la mujer que él ama, de Sara. Imagínese a Sara de 89 años amamantando, hermano. Decían que era una mujer hermosa, una princesa, mujer importante. Sus nombres todos tienen que ver con que era alguien que impactaba. Entonces Abraham, y lo ve crecer, lo ve que juega su primera ida al colegio. Qué lindo, ¿verdad? Cuando van al kinder la primera vez y van con su uniforme, ¿verdad? La Sofía fue y dijo, ahí me vienen a traer cuando puedan, ¿verdad? Yo pataleé, tiré pescosadas, aventé la lonchera de Perdidos en el Espacio. O sea, nadie sabe qué es eso. ¿Ves qué tan viejo estoy? Perdidos en el Espacio. Era la lonchera de metal. Casi le quiebro el coco a un compañerito cuando tiré la lonchera y no quería ir, pero mi mamá decía, yo recuerdo el día que vamos al kinder a David. Qué terrible fue. Yo recuerdo cuando llevé a Sofi, ¿verdad? Qué lindo fue que ella, ahí vienen cuando puedan, no hay problema. Si quieren me dejan aquí yo. Con tal que tenga comida y dulces, ¿verdad? Porque es la única que le gustaban los dulces, o ya no, gracias a Dios. Porque es muy hiperactiva. Y uno recuerda todo eso. Uno recuerda cuando sus vestiditos, los zapatos del mismo color del vestido, las chonguitas, ¿verdad? Esa es María Fernanda. Sofía se arrancaba las choncas, se arrancaba todo y el pelo lo andaba, hermano, así, y le así, se echaba agua y le decía, Sofía, ¿y por qué haces eso? Los bichos de la iglesia le habían dado garabato. Es que yo soy Charles Puyol, decía. Ella era un jugador de fútbol de Barcelona y Puyol es todo melechado. Y por eso ella no se ponía nada, porque ella decía, yo soy Puyol. Y uno recuerda todo eso, hermano, y van creciendo, ya llegan al desarrollo, ¿verdad? Cuando ya les gusta un bicho y uno les encuentra el primer dolor de padre, la primera carta de Chepe Trompo. Bicha con B pequeña, ¿verdad? Vieras con B grande, vieras como te amo, ¿verdad? Y ya van creciendo. Y ese, bueno, ¿cómo no va a amar uno a un hijo? ¿Ya? ¿Cómo no va a amar uno a un hijo? ¿Verdad? Mis hijas, pero yo las amo. Yo digo, mire, Señor, quíteme la vida a mí, pero presérvelas a ella. Haga lo que quiera conmigo. Yo le he dicho al Señor, conmigo, Señor, haga lo que quiera. Destrípeme, hágamelo. Porque mis compañeros, buena gente, y otros cristianos, de aquellos cristianos que uno no deseara tener cerca en la vida, cuando lo han conocido a uno, dicen, ay, doctor, tiene 3 niñas, sí, hoy va a pagar las que hizo. Mira cómo me caen de bien esos hermanos, o esos compañeros, o esa gente del pasado, cuando me dicen eso. Hoy Sama va a pagar lo que hizo con la niña. ¿Qué? Eso no cae bien. Y uno, ¿verdad? Dice, Señor, a mí todo, pero preserve mis hijos. Y el Señor viene y le dice, a Isaac, a quien amas,
tómalo y vete a la tierra de los amorreos. Fíjese que en la Biblia dice amorreos. Y cuando investigamos cuál es la tierra de los amorreos, es la tierra de Sión, la tierra de los montes cerca de los olivos. Y ahí había otro monte enfrente que se llamaba Moriah. Luego los jebuseos, ¿verdad?, vivían a la par de ellos o eran parte de la misma. Dentro de los amorreos estaban también los jebuseos. Tenían una ciudadela ahí cerca. Pero este es un monte enfrente que se llama Moriah. Llévalo ahí, el Señor es bien específico. Desde donde Abraham estaba eran 40 kilómetros de caminar. Hermano, Dios no le pone una prueba. Mira, ponelo ahí y no. Hermano, ¿se imagina usted caminando con su hijo 40 kilómetros, 3 días de camino? ¿Qué iba pensando Abraham? ¿O no iba pensando nada? Ofrécelo allí en el holocausto en Moriah. Allí vas a tomar su vida. Sí, Señor. Le vas a quitar la vida, ¿lo entiendes? Sí. Heme aquí, Señor. Lleva el cuchillo, el fuego, porque es holocausto. ¿Qué significa holocausto? A ver quién sabe, aparte de que lo iba a matar. Le iba a poner fuego a la leña encima de las piedras, le iba a poner chiribiscos, tuzas, y luego la leña iba a ser un fuego, iba a quemar a su hijo después de matarlo, hasta consumirse. Mano, solo de pensarlo es doloroso. Pero Abraham tiene fe. Amén. Cuando tú tienes fe, tú puedes caminar 40 kilómetros pensando en la prueba y tú sabes, Dios sabe lo que va a hacer. Yo voy a hacer lo que Dios me dice, pero Dios sabe que va a hacer algo para mí, para no afectar esto, porque esta es la promesa de Dios. Si Dios no puede cambiar, hay que entender algo, hermano, Dios es inmutable, ¿verdad? Si Dios es inmutable y dice, en este muchacho te daré la bendición, Abraham dice, yo no sé qué va a hacer Dios. O sea, hermano, ¿qué es lo que está haciendo Abraham acá? ¿A quién le está dando el problema? ¿A quién le está poniendo la ecuación? A Dios, Él va a saber qué hace. Y yo tengo que hacer lo que Él dice, pero es doloroso. 3. Abraham se levantó muy de mañana. Hermano, no dice que Abraham, ¿qué hubieras hecho tú? Él se levantó muy de mañana, iba a caminar 3 días hasta ese lugar, tomó acción inmediatamente. Al siguiente día preparó todo, enalbardó su asno, 2 siervos. Hermano, el camino era largo. Abraham tenía 112, 115 años, era un viejo. El muchacho ya no estaba un niño. Hay un mérito ahí también, implícito. Tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, verso 3. Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermano, verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Cuántos días tardó en llegar? Tercer día. Pregunta: ¿qué hubieras hecho tú en este caso? Ajá. Padres, hermano chico, ¿qué hubieras hecho tú? Si te pide un hijo, hubieras hablado con el Señor, dame tiempo, esta prueba es dura. ¿Ya? ¿Qué más hubieras hecho? ¿Quién hubiera negado esto, entregar a su hijo? Hermana dice que no, y ya tiene 3. De los 3, este solo tenía 1. Al mayor, vaya, ¿quién es? Manuel, no, te quedaban 2. No hubieras entregado al muchacho. ¿Y al menor? Peor, el que más quiero. Mano, algunos hubiéramos pedido tiempo. Señor,
déjeme pensarlo. ¿Quién hubiera hecho eso? Yo hubiera dicho, Señor, déjeme pensarlo. Eso hubiera hecho yo. Señor, ¿puede cambiar esa prueba? 2. Señor, ¿será que ¿por qué me mandó un cáncer, Señor? ¿Por qué no me mandó mejor una tuberculosis? Hay gente que dice, Señor, ¿podría cambiar la prueba? Y otros se hubieran negado rotundamente. Quizás alguien hubiera hablado mal de Dios. ¿Cómo va a ser que Dios te ama tanto y te da un hijo, te espera 25 años y después te lo pide? Dios es un torturador. Ese Dios es un masoquista. Hay gente que se pone a hablar de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Ninguna de las anteriores. Porque Abraham sabe algo, hermano, que es el mensaje de este sermón. Dios proveerá. Cuando usted está seguro de que Dios proveerá, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Duele? Claro, hermano. Si es que los 3 días de camino, y más con lo que va a pasar ahorita, hermano, verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, atención, no es un niño, es un muchacho, iremos hasta ahí, estaba cerca, adoraremos. ¿Y qué más dice, hermano? Fe activa. No dice volveré. Abraham está diciendo, ¿qué, hermano? Volveremos. Pero él va a hacer lo que Dios le dijo. ¿Cómo va a hacer Dios para que yo regrese con este muchacho caminando? No lo sé. Hermano, ¿cómo Dios va a hacer el milagro en tu vida? Tú no lo sabes. Lo único que necesitas es fe. Y una fe activa. Porque hay gente que dice, yo tengo fe. ¿Vas a la iglesia? No. Pero yo tengo fe en Dios. Tú oras. No, me aburre. ¿Okay? Tú lees la Biblia. No. ¿Tú ayudas alguna vez al necesitado? No, me caen mal los indigentes. ¿Y qué haces? Yo me voy al estadio, me echo la cerveza. Voy con la familia, a la playa, comemos. Me gustan las fiestecitas y todo. Pero yo tengo fe. Bueno, no todo lo que está alrededor tuyo no dice que tienes fe. Pero Abraham sí. Dice, vamos a ir allá con el muchacho. No es allá, ahí. Vamos a adorar y volveremos. Verso 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Lea el verso 6, hermano, de nuevo. En lo que yo tomo agua. $20 años, hermano. No, que digo 20. Hace 30 años. No, bueno, hace 35 años. 39. Leí yo este texto en un cómic cristiano, en un paquín. O sea, un libro de niños. ¿Entiende? Este mismo texto en un libro de niños, de cómic, no es cómic, es en caricatura, es en dibujitos. Lo leí hace 20 años. Lo estudié hace 10 años en el seminario, hermano. Y nunca me había dado cuenta de esto. Abraham, ¿quién es Abraham? ¿Y quién es Isaac? Padre, hijo. Entonces Abraham agarró la leña, tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo.
y fueron al lugar donde había de sacrificarlo, que es el monte Moriah. Hermano, ¿qué te dice eso? Menos Teo, que ya captó. ¿Qué te dice eso, Juan Campos? Sí, pero hermano, yo estoy viendo una imagen ahí más que eso. Estoy viendo la cruz. Estoy viendo que el Padre puso la leña en el Hijo. Estoy viendo que el Padre y el Espíritu Santo dijeron la responsabilidad de cargar. Hermano, Isaac era inocente. Sí, era un muchacho. Pero la madera es la cruz. Y caminan hasta ese lugar. Él toma en su mano el fuego y el cuchillo y fueron juntos. 7. Esto es lo que Abraham, hasta ahora iba callado Isaac, pero hermano, qué tremendo. Abraham sabía que tarde o temprano el muchacho iba a hablar. El Señor Jesús también habló y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta prueba, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga, Señor, tu voluntad. Hermano, yo a los 12, 14 años, si mi papá agarra un cuchillo, si mi papá agarra chiribiscos y leña, agarra fuego y veo que me va a matar, yo de 12 años, mi papá, bueno, yo de 14 años, mi papá de 50, le aseguro que mi papá no me hubiera logrado poner en ese lugar, porque yo ya desde los 12 años ya era terrible. Y no hubiera podido, ya tenía fuerza, hermano. Y a los 14 años yo ya había ido al gimnasio a hacer lucha. Yo no hubiera permitido que mi papá me amarrara en ese lugar y que me pusiera leña debajo a los lados, que agarrara un cuchillo y que me no, hermano, yo no lo hubiera permitido. Entonces Isaac tiene aquí algo, dos cosas importantes. Él es muy obediente y voluntariamente se ha puesto en el sacrificio, porque dice que puso la leña sobre él, ya tiene fuerza para cargar. No era poca leña, hermano, era bastante. ¿Le recuerda a Jesús también? ¿O él fue obligado al sacrificio? O sea, fue voluntad también. Pero aquí va a hablar a Isaac: Padre mío. Mira, hermano, mire qué lindo. Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Verso 7. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, llevamos todo. Ahí están las piedras, piedra caliza, monte Moriah. Ahí están las piedras, es piedra caliza, fácil de armar. El altar, está la madera, está el fuego. Ahí andas en el cincho el cuchillo de sacrificio, el cuchillo de sacrificio, un cuchillo de 25 centímetros mínimo, filudo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto, papá? 8. Mire la fe de Abraham, hermano, es increíble. Por eso es él el padre de la fe. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La confianza del Señor es: yo lo sé, pero Dios va a proveer, va a sustituirte. Yo sé que Dios no te va a matar. No sé dónde está el cordero. Me dijo que viniéramos solos, pero Dios va a proveer el cordero. En este caso, el cordero sustituye al Hijo. En el caso de nuestro Señor Jesús, Él es el cordero que te sustituye a ti, al que está sentado en esa silla donde tú estás sentado. Ese tenía que estar en el altar del sacrificio. Pero Jesús fue el cordero que te sustituyó. Abraham está diciendo: hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Iban juntos. Bueno, Abraham sabía
que Dios es inmutable y las promesas que había hecho de bendición de una u otra forma iban a cumplirse. Dios provee una salida a aquella prueba. Hermano, no es casualidad que el monte sea el monte Moriah. Imagínate que 1800 años, 2000 años antes de Jesús, el Señor lo mandó específicamente, le dijo en el verso 2, irás a uno de los montes que yo te diré. Ese monte Moriah, que ya menciona el Génesis de la Reina Valera, ese es un monte de piedra caliza a uno de los costados de Jerusalén, que cuando construyeron el templo de Jerusalén, sacaron los bloques de piedra caliza y disminuyeron su altura. Es un monte que da piedras muy buenas para la construcción. Disminuyeron su altura y es un monte que hoy tiene una altura incluso un poco más baja que el monte de los Olivos. Ese monte también se conocía en la época de Jesús como el Gólgota, porque cuando extrajeron piedras dejaron una figura, o había de la erosión una figura en ese monte que parecía una calavera. En otras palabras, hermano, este monte donde Isaac fue con Abraham es el mismo lugar donde Jesús murió en la cruz, en el Calvario. Hermano, ¿existen las casualidades para un Dios todopoderoso y que todo lo sabe? No. Dios nos estaba dando un mensaje desde el Antiguo Testamento con este pasaje, que Dios provee y que Dios está pidiéndole al Padre que mande al Hijo y lo va a sacrificar en el holocausto. Y cuando están en ese lugar, hermano, terminamos en el verso 9. Les agradezco pues y les pido disculpa por cortar antes, no puedo más. Verso 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Hermano, Abraham ha edificado más de 10 altares hasta esta hora, donde Abraham mora, donde él vive, por donde él pasa, y algo importante ha sucedido. Abraham construye, ¿qué, hermano? Un altar. Verso 33, por favor, del capítulo anterior. Fue tan insignificante, era un trato con Abimelech, era un problema económico, era un problema de personas, pero en el verso 33 del capítulo 21 dice: plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, el Eterno, y ahí le llamó por primera vez el Eterno. Y ese árbol, hermano, implicó un lugar de adoración, un lugar que a él le recordaba: yo aquí estuve, aquí hice pacto. Aquí en el verso 9, al llegar Abraham edificó un altar. Yo me imagino que se tardó un poco con las piedras. Voy a poner bien la piedra, Señor. No aparece el cordero. Señor, yo voy a poner bien las piedras, ¿verdad? Permíteme, estoy construyendo. Tú sabes, Señor, que yo he sido siempre un castorcito de constructor, un detallista. Voy a poner bien las piedras, Señor. Va, ya está listo, Señor. Ya están listas las piedras. ¿Y el cordero? No aparecía, no había cordero. Vaya, hijo mío, venga. Puso la leña, tráigala, la leña. Compuso la leña, dice. Y amarró a Isaac. Isaac se dejó amarrar. Padre, tú me has enseñado que Dios provee. Toma, amárrame. Ya le dije lo que yo hubiera hecho, hermano, a los 13, 14 años, 15 años, con mi papá. Amárrame. Ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y hermano, no aparecía el cordero. No aparecía. Pero Dios proveerá. Cuando tú estabas en la prueba, ¿verdad que sentías que ¿qué va a pasar con esta enfermedad? ¿Qué va a pasar con este problema? Si tú tienes fe, tienes que saber que, bueno, ¿Dios qué? Dios proveerá. Hermano, ¿puede el doctor hacerlo? ¿Puede
¿Puede ser un buen doctor, hacer un milagro ahí? No, ahí no puede. Aquí hay que esperar. Podía hacer el trabajo, las finanzas arregladas de esa manera. No, hermano. Dios proveerá. Yo sabía eso. Dios proveerá. A mí me decían en mi trabajo y en mi negocio que yo tengo, pero hermano, pastor, si usted tiene todo, tiene una carrera, usted tiene, ¿cuántos médicos hay, hermano, ganando el mínimo? No, hay otros no trabajan. Sí, hermano, sí. Y me decían otros, mi familia, pero si tienes casa, tú no necesitas nada y crees que vale la pena. Es que Dios provee. Yo así pensaba. Dios provee, pero no se ve a esto, no se le ve patas ni cola, dice la gente, ¿verdad, hermano? A esto no se le ve patas ni cola. Pero como Dios provee, ¿qué pasa, hermano? Va a haber solución, va a haber salida, va a haber respuesta. Porque Dios, hermano, va a tardar, pero no va a olvidar. Dios va a tardar, pero va a responder. Y lo va a hacer de una manera, hermano, espectacular. Lo va a hacer de una manera perfecta. Lo va a hacer de una manera que yo me voy a quedar con la boca abierta. Pero yo tengo que tener obediencia. Yo tengo que entender, hermano, que en la prueba yo tengo que tener fe activa, esperar y hacer lo que Dios me ha dicho. Porque en el momento que yo menos espere, yo sé que Dios proveerá. Él no me va a dejar, hermano, ahí. Él no me va a dejar, hermano, y yo pienso, bueno, ¿y qué pasa si Abraham mata al muchacho? ¿Qué pasa? Y Abraham se pone a llorar y después Dios le ha dicho, no, Abraham, ya, eres tremendo en fe. No, aquí está tu hijo. Padre, ¿y el cuchillo? No, ya te lo sané. Dios podía darle de nuevo a Isaac. No, Dios no le iba a dar otro hijo a Isaac, hermano. Perdón, a Abraham. ¿Me está entendiendo ese punto? Que Dios podía darle otro hijo. No, era él, el único. Él es. Pues yo te lo voy a... ¿Cómo? No sé. Pero Dios provee. Dios, hermano, está ahí siempre con nosotros. Aunque nosotros no veamos que Dios está actuando, Él siempre está obrando a favor nuestro. Gracias le damos, Señor, en esta hora.